va a grabar en algún momento. Bien, el texto que ustedes están viendo en este momento, confírmenme si lo ven, por favor, es un texto de ejemplo. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí. Ya. Sí. Es un texto, gracias. Es un texto de ejemplo de cómo debería quedar rayado un texto de una persona que está trabajando para responder correctamente unas preguntas de PSU. ¿Ya? Obviamente aquí yo exageré la nota porque dice más rayas que lo estrictamente necesario, pero lo que ustedes pueden ver aquí en las orillitas dice 6, dice 1, dice 3, dice 2, dice 5, 3, 5, 1, 5, 2. ¿Ya? Lo que yo hice es confirmar en el texto dónde estaban las respuestas correctas. ¿Ya? Y anoté aquí bien grande, una vez que ya vi el título, fíjense bien, acá yo siempre les he dicho a ustedes, el título es clave para comprender un texto. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una pregunta totalmente copiada del Denver, una pregunta un texto que había inventado. Un texto, para que una persona dé lo mejor de sí, debería tener el título aquí adelante, aquí arriba, en grande, ¿ya? Pero usted, como sabe que Denver lo que busca de alguna manera es filtrar, seleccionar, ¿cierto? Y eso no necesariamente tiene que ver con la habilidad de lectura solamente. Aquí pusieron el título al final. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Yo veo un texto y me doy cuenta que el título está al final, me salto y leo el título al final nomás. No hay problema con eso, no les va a afectar en nada. Entonces sabemos que el texto que estoy leyendo se llama El empleado de correos. ¿Sí? Algunos lo van a traer acá arriba, pero varios ya lo van a traer aquí abajo el título. ¿Estamos? Entonces yo aquí lo clasifiqué al tiro. Yo no necesito leer el texto entero para darme cuenta que esto es un texto literario y narrativo. Por lo tanto, ¿van a salir preguntas aquí como de argumentación y esas cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Me van a preguntar cuál es la tesis de este texto? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Ya. ¿Qué piensa? ¿Le van a preguntar algo así? ¿Cuál es la tesis de este texto? Si es un texto literario, narrativo por lo demás. ¿Ah? No. No, pues, ¿cierto? Entonces, cuando yo les enseño a ustedes a clasificar los textos, tiene que ver con la disposición con la cual yo los voy a leer. Yo voy a leer un texto literario muy distinto a como voy a leer un texto argumentativo, a como voy a leer una noticia, por ejemplo. ¿Ya? Yo aquí les puse una observación de vocabulario. Aquí aparece la palabra basta con V. ¿Ya? Entonces, basta, si uno lo busca en el diccionario, va a decir dilatado, muy extendido o muy grande. Entonces uno puede hablar de un terreno vasto, ¿cierto? Una casa vasta con V y es grande. Pero ¿qué pasa si yo digo una casa vasta con B? Cambia el significado. Es grosero, tosco, sin pulimento. En el fondo significa así como ordinario, común y corriente. ¿Ya? Entonces una casa vasta sería una casa con B, sería ordinaria, grande, común y corriente, tosca, una casa tosca. Pero si una casa vasta con V se refiere a una casa muy grande. ¿Ya? Es una observación de vocabulario que yo les tenía puesta ahí, más que nada para reflexionar, y creo que lo habíamos hablado en algún momento. Aquí está el texto y aquí viene la primera explicación de nuestra técnica. Nuestra técnica consiste en leer primero las preguntas y marcar las preguntas de párrafo que me van a salir. ¿Ya? Este texto tiene en total, la estoy contando acá, tiene 7 preguntas. ¿Ya? Si yo reviso el texto que viene y me doy cuenta que tiene, no sé, 4 preguntas de párrafo, voy a responder primero el texto que viene. ¿Sí? Yo todo esto después lo voy a repasar. Yo ahora solamente le estoy adelantando un poquitito de la técnica que les va a ayudar mucho a ganar tiempo y a llegar a las respuestas correctas. ¿Ya? Entonces, lo primero que en nuestra técnica es seleccionar las preguntas de párrafo y responder el texto primero que tenga más preguntas de párrafo. Ahora lo vamos a hacer en orden porque más que nada para que tengamos las respuestas correctas todas marcadas. Yo igual les tengo hecho el análisis de aquellos que me mandaron, que ojo, fueron súper poquitos. Igual tengo hecho el análisis de los tipos de errores y ese tipo de cosas a quienes ya me mandaron estas respuestas.
Entonces, retomo. Aquí está la pregunta 1. ¿Cuál es el sentido de la palabra calma en el contexto del segundo párrafo del texto leído? Entonces, yo aquí, para ganar tiempo, puse el fragmentito que me respalda a mí por qué es esa respuesta. Y de hecho aquí la marqué yo. Dice que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa. ¿Ya? Acá dice respuesta 2 y acá está la respuesta 1, perdón. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo. Entonces yo me voy acá al texto, leo las anteriores, calma, lentitud, la función de su trabajo con prudencia, ser prudente, ser lento, no estar relacionado, ¿cierto? Moderación, sabíamos que él se pasaba de la mano con esto. Con paciencia podría ser, ¿ya? Pero no se refiere específicamente al contexto que está ahí. Esa es una respuesta un poquito anterior. Después vamos a repasar los tipos de distractores. Tranquilidad, porque el empleado ejecuta las funciones de su trabajo sin alterarse. Y en el texto dice literalmente, sin el menor nerviosismo. ¿Se dieron cuenta de eso? El mismo texto me dio la respuesta y siempre va a ser así. ¿Alguien tenía marcada otra o tiene alguna consulta respecto a esta pregunta? La idea es que vayan aportando y me vayan consultando para yo poder registrar también el tipo de preguntas que plantean. No, profe. Ya, brillante entonces. Fíjese bien, esta es la que yo me había adelantado. ¿Cuál es el sentido de la palabra juzgaba en el contexto del segundo párrafo del texto leído? Entonces, voy a leer el contexto para ayudar más que nada, porque yo lo anoté ahí. Dice, juzgaba. A ver, busquémoslo aquí. Aquí está. Ante todo, su trabajo. Aquí está hablando de varias cosas que considera como correctas. A su día, ante todo, su trabajo. Que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa. Aquí está la respuesta 2 y yo la marqué ahí en mi texto cuando hice las respuestas. Hoy igual me equivoqué, tengo que ser sincero. No me acuerdo cuál me equivoqué, pero me equivoqué en una. Y acá dice, calificaba, juzgaba, calificaba. Lo consideraba una tarea muy fastidiosa. Lo calificaba como muy fastidioso. ¿Se entiende? Y aquí pensaba que se iban a equivocar en el evaluaba la mayoría, pero no fue así. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué no es la C? Sí, ahora comprendo ¿Sí? por qué me enredé. Ya, bien, eso es. Y por ejemplo, en este momento me podrían decir, profe, pero yo marqué la A, ¿por qué no es la A? O yo marqué la B, ¿por qué no es la B? Esa es la idea de esta dinámica, ¿ya? Vamos ahora a la pregunta 3. Con respecto al trabajo del protagonista, fíjese aquí, como empleado de correos, esa observación es clave y aparece además en el título del texto. Se afirma que, acá dice, tenía un comportamiento libre de premuras e inquietudes. Y fíjese que aquí, sin premuras, sin inquietudes, me ayuda a responder las anteriores. No sé si cacharon eso. En su jornada laboral, ¿ya? Y aquí está. No había recibido quejas y aquí le sumo yo que les ayuda a responder la 1 también. ¿Ya? Porque tenía un comportamiento libre de premuras e inquietudes en su jornada laboral. ¿Se entiende esa también? Sí, yo me había confundido o me había Ya, a como ver. quedado la duda solamente por tema de vocabulario, porque no había ¿Cuál? entendido que era premuras. Ya. Mira, Javiera, qué bueno que me lo dijo. Lo voy a agregar después. Sí, pues la palabra premura es andar apurado. De hecho, se puede relacionar con la palabra apresurado. Premura, apresurado. Qué buena observación, muchas gracias. Entonces, claro, pues él estaba libre de premura, es decir, lo hacía con toda calma, ¿cierto? Y inquietudes, no tenía inquietudes porque no había recibido quejas. Esa es la más cercana y la que engloba todas las respuestas que está ahí. Y aquí en la 4 me interesa mucho que la estudiemos porque tiene que ver con una de las habilidades que habíamos dicho, que tiene que ver con detectar la intención o propósito. ¿Ya? Y dice, ¿qué función comunicativa cumple el tercer párrafo en el texto anterior?
Entonces aquí nos tiene que decir qué intención tiene el párrafo en el texto completo. Y la clave de esto está en un pero. Ya dice, contradecir la imagen de empleado modelo. En el párrafo tercero se nos dice, pero este tipo no es un empleado perfecto, no es un empleado modelo. ¿Por qué? Porque comete un delito cotidiano. Me voy a devolver al texto solamente para que se note la importancia del pero anterior. ¿Ya? Nos dice, esta persona llevaba 10 años trabajando, no tenía ninguna queja. Párrafo 1. 2. Nos explican cómo era ese trabajo. ¿Ya? Era gratificante, sin pausa, pero un poco mesita. Y después dice, en el párrafo 2, no en el párrafo 3, dice, pero soportaba gracias a una pequeña obsesión estrictamente personal. Aquí se nos anuncia la función del párrafo 3. Dice, porque el empleado en efecto hace 10 años, es decir, desde que empezó a trabajar. ¿Cacharon esa inferencia? En los 10 años y 10 años acá, comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano. Y nos está diciendo, este no es un empleado modelo, un gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. Y después en el párrafo 4 nos explica cuál era ese delito cotidiano. Entonces, si yo tuviera que estructurar este texto, diría en el párrafo 1 me da un antecedente del empleado, después en el 2 me dice que se habla de ese empleado, ¿cierto? En el párrafo 3 se contrasta esta visión de empleado modelo y en el 4 se explica por qué no es un empleado modelo. Y ahí me queda el texto totalmente armado. Perdón, me equivoqué ahí. Siguen viendo mi pantalla porque me equivoqué en algo. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿Se sí, ve vemos la su pantalla. pantalla? Ya. ¿Quién tenía correcta esta respuesta? ¿Quién la tenía buena? Yo. Bien, muy bien. Yo, profe. Y ya, excelente, excelente. ¿Alguien tenía marcada otra respuesta? Yo aquí esperaba que se equivocaran más. La verdad que no se equivocaron tanto. Pero, insisto, me mandaron muy poquita respuesta, por lo Yo, me tanto, no. equivoqué. ¿Quién había marcado otra? Yo ¿Qué marcó, Josefa? marqué la C. La C. Veamos por qué no es la C. Dice, destacar el carácter obligatorio de la razón de vivir. Ah, ya caché que se confundió. Ya. Lo que pasa es que el carácter obligatorio es un tipo de distractor muy, muy fuerte porque eso es del párrafo, es como el cierre de este párrafo. Aquí está, una razón de vivir. Está textual, ¿ya? Pero esta información está tan textual que no abarca la idea global del párrafo 3. Como que se centra en una pura idea, ¿ya? Entonces, no me plantea un contraste con lo anterior, sino que solamente se queda como en una parte específica del párrafo 3. ¿Sí? ¿Se entiende la respuesta? ¿El por qué no es esta, Josefa? Después, Sí, cuando repasemos los tipos de distractores, ahí yo creo que usted se va a pegar un salto y va a poder descartar estas que están acá. Porque esta es información correcta, es información textual, prácticamente, pero incompleta. ¿Ya? En cambio, la que está arriba no es, digamos, no parece textual y uno tiene que sacarla como por inferencia prácticamente, hacer una especie de deducción para llegar a esa respuesta correcta. Y aquí vamos a la 5. La 5, cada uno de estos tres elementos, constante, riguroso y significativo, aparece en el texto, pero ojo, nos pregunta, de la lectura se infiere que el acto de responder, que se deduce, ¿qué cosa se deduce? Fíjese bien, constante, claro, constante porque cada noche hace 10 años, ¿ya? Es decir, desde que entró a trabajar ahí. Después dice, riguroso, ¿dónde está la rigurosidad? Sin escribir una palabra a la ligera. Y después dice, significativo, y aquí está, significativo significa importante. Y aquí está justamente lo que había dicho la Josefa, po.
este texto, perdón, este robarse las cartas y responderle, le daba a él una razón para vivir. ¿Se entiende eso? ¿Alguien la tenía incorrecta esta? Aló, aló, ¿me escucha, me escucha? No, profe, no me queda ninguna Ya, duda. ya. La 6. Cuando a mí me preguntan la idea principal, ¿cierto? Yo sé que estamos hablando de síntesis, pero acá me dice del primer párrafo, y en este caso, como es del primer párrafo, es síntesis local. Y yo puedo traducir la pregunta, ¿de qué se habla en el primer párrafo? ¿Ya? Y la idea completa, la respuesta que tiene la idea más amplia y que abarca todo el párrafo es la respuesta B, porque dice, no había recibido una sola queja. ¿Ya? Entonces, la valoración positiva del trabajo realizado por el empleado. ¿Ya? La opinión del empleado en su deber diario aparece en el segundo párrafo. La descripción de la labor rutinaria realizada por el empleado también se hace en los otros párrafos. Entonces acá tenemos respuesta correcta, pero de otro párrafo, un tipo de distractor que habíamos estudiado anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Ya. Y cuando me preguntan el título adecuado para algo, si el anterior era síntesis local, el título adecuado debería ser una síntesis global, es decir, considera la totalidad del texto, ¿ya? Y la que trabaja con el texto de principio a fin es la respuesta A, porque dice la obsesión de un empleado de correos. De partida, utiliza la palabra empleado de correos, ¿sí? Y la palabra obsesión es una paráfrasis de lo que le pasa a él durante todo el desarrollo de la historia. Si pusiéramos las causas del fastidio laboral, no estaríamos haciendo énfasis a lo más importante, que era que se robaba las cartas. Las misteriosas actividades nocturnas de un empleado público, yo creo que estaría un título bastante bueno, pero no es tan preciso en consideración con el anterior. Y el otro dice, la influencia de la rutina laboral en los delitos cotidianos no anda ni por las tapas porque es como es un título de un texto como expositivo. Después dice, la ansiedad de un empleado de correo frente a un actuar prohibido. Él nunca tuvo ansiedad ni le pasó nada de eso. Por lo tanto, la que abarca todo el texto es la 7. ¿Ya? La siguiente les voy a dar las respuestas más que nada. Les tengo que hacer una pregunta así que me surgió cuando estaba revisando este texto, incluso antes de pasárselo a ustedes. ¿Saben ustedes lo que es un aforismo? no, profe. ¿No? Ya. No. Entonces, lo vamos a ver después. Acá, este texto parte planteándome un problema, ¿ya? No sé lo que es un aforismo, pero si yo lo leyera, si yo lo siguiera leyendo, el contexto me va a ayudar a entender lo que es aforismo, pero me voy a dar cuenta de que no afecta en nada a la siguiente lectura del texto. Entonces, muchas personas se encuentran con una palabra que no entienden y como que colapsan y como que nos siguen leyendo y se devuelven y no entienden. Esto, mi sugerencia es que si usted no entiende una palabra, no se vea entrampado por esa palabra, siga leyendo y se va a dar cuenta que el mismo texto le va a ayudar a comprenderla, o puede que la respuesta no sea tan necesaria en esa lectura, ¿ya? El entender lo que es un aforismo. Dice acá, voy a ir dando la respuesta más que nada para que ustedes vayan contrastando conmigo y me vayan planteando preguntas si es que hay, ¿ya? Aquí no hay tanto detalle en la explicación porque tampoco los quería aburrir, pero si tienen dudas me las plantean por favor, o si quieren que les haga esta misma explicación después se la puedo hacer y se la puedo mandar si quieren. Dice, la 8, ¿cuál es el sentido de la palabra devolviera? ¿Cierto? Es la C. La 9 es la D, principalmente por la idea de oposición, ¿ya? Esto ya no es, se eliminó, se abolió. Yo lo he escuchado, por ejemplo, cuando se habla de leyes. ¿Dudas respecto a esas dos? No.
Profe, la 9. ¿Ya? A ver. Yo puse la... No, ay, ¿puede volver un poquito? No me acuerdo Sí, si sí, era la... voy para atrás, voy para atrás. Ahí estoy. Ah, sí, la 9. Yo había puesto la E, que era invalidados. La E invalidada. Ya. La invalidados es una respuesta muy posible, ¿ya? Pero aquí no se habla de que se evite la idea, que se desprestigien, sino que en el fondo él se opone a que se eliminen esta figura del caballero, este concepto del caballero, ¿ya? Entonces, cuando uno dice se va a abolir una ley, significa que esta ley se va a eliminar, ¿sí? Es el concepto como de abolir. Y además la explicación de acá es incorrecta porque dice, porque el hombre evitará que los caballeros sean desprestigiados por la sociedad actual, sino que en el fondo se va a poner, sea eliminada por el progreso. No es que pierda el prestigio, sino que se dejen de considerar. Que es lo que vamos a ver después cuando analicemos al Quijote. ¿Se entiende eso? Ah, ya, gracias. No, gracias a usted, muy buena pregunta. Seguimos entonces. La visión sobre el caballo que manifiesta el emisor del texto puede ser calificada como, y aquí es entender el sentido, se da cuenta que aquí hay nostalgia y hay admiración. Esta tiene que ver con el sentido. En el texto el emisor afirma que el progreso, ¿qué dice en el texto sobre el progreso? Ha reforzado el protagonismo del ser humano, ya por sobre otras cosas. 12, con respecto a los caballos, nuevamente le da al caballo, ¿cierto? El emisor afirma que los artefactos tecnológicos han reemplazado las funciones que cumplían los caballitos. El emisor nombra a Cioran en el primer, cuando estaba la palabra aforismo, ¿cierto? Con la finalidad comunicativa. ¿Con qué propósito lo menciona? Para plantear un tema polémico que luego desarrollará su punto de vista al respecto. ¿Ya? Parte con este texto diciendo el aforismo, lo que se cuestiona, y después desarrolla el texto respecto a eso mismo. Después, 14 dice, del segundo y tercer párrafo, se infiere que para el emisor, nuevamente, infiere, esto no va a estar dicho literalmente ahí, y claramente van a ser paráfrasis. ¿Ya? Yo analicé este texto y la gran mayoría son paráfrasis. La gran mayoría. ¿Ya? Entonces, se infiere, ¿cierto? El ser humano transformará y adaptará a sus necesidades todos los espacios naturales disponibles en la Tierra. ¿Dudas con estas, perdón? Gracias. Sí, profe, que yo no alcancé, no vi la 10 para adelante. La 10 para adelante no la alcanzó a hacer. No se vieron en la pantalla. Ah, ya. ¿Y ahora la ve? Sí. Ya. ¿Y tiene como alguna duda respecto a eso? ¿O quiere que me acerque, perdón? Alguien está mandando mensaje en el chat y yo desde aquí no puedo ver el chat. ¿Alguien me puede leer lo que escribieron ahí? Ah, Sofía se refería a que me acercara para ver la respuesta. ¿Se ven Aparte. ahí? Sí, ahora Ya. sí, ¿Y se ven porque ahí? igual los chiquillos no lo habían visto. Ya. Eso decían los mensajes. Ya, ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí me devuelvo, voy más calmadito. Y si sobre esta tiene dudas, me plantea. 10, 11 y 12, ¿cierto? Sí. Ya. Avísenme para avanzar, por favor. ¿Sí? ¿Avanzo? Ahí nomás, gracias. ¿13, 14 está ahí entonces? Avísenme para avanzar, por favor. Ya, yo estoy lista, no sé si los chiquillos. Ya. Vamos a dar unos segunditos más. Ya uno estando listo, vamos a avanzar a los otros. Ahí. De todas maneras, si avancé y usted no alcanzó, avíseme nomás, si no, nada es grave acá. Texto 3, un profesor de robótica de la Universidad de San Diego. Oye, que con este texto me dejó preocupado, perturbado. Ahí está la 15 y la 16, ¿las alcanzan a ver bien, me imagino?
Ahora entienden por qué estábamos trabajando con PDFs. ¿Ya? ¿Se desprende qué? ¿Qué significa se desprende qué? Profe, ¿Se puede decir? ¿Se Se infiere quedó qué? como pegada a la pantalla. sí, ¿Sí? no se alcanza a Déjenme ver. ver entonces. ¿Y ahí? ¿Todavía está pegada? A mí sí. Sí, está pegado todavía. En el texto Ya, no se ve la respuesta. voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí estoy. Ahora me veo yo nomás. Y ahora voy a compartir la pantalla, ¿ya? Permitir. Y. Ahora, Nico, ¿se ve? Sí, ahí sí. Ya, me voy a mover un poquito más lento porque creo que cuando hago el zoom muy rápido se pega. Yo les preguntaba, dice, de acuerdo con lo leído, se desprende qué. Les preguntaba yo, ¿qué significará ese se desprende qué? Como, ¿Qué puede significar eso? que se Como lo entiende que por. se entiende. Perfecto. ¿Qué se entiende por esto? Pero lo que más quiero que entiendan que esta es una forma de preguntar lo que se puede inferir también. Se desprende qué es, se infiere qué, se deduce qué. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ver esta pregunta con una inferencia. Entonces uno tiene que buscar ahí en el texto, ¿dónde está la problemática? ¿Dónde está lo cuestionable? Sobre el dispositivo Kissinger, en el texto se afirma que aquí ya no hay inferencias, po. Cuando dicen se afirma que, no es una inferencia, es una información que está ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Avanzo? Sí, profe. Ya. Si se sale de la pantalla me avisa, no hay problema. Aquí está. Y aquí aparece un fragmentito, nos repite el fragmentito y nuevamente nos pregunta, ¿qué función cumple? Se dan cuenta que han salido varias preguntas que nos hacen reflexionar sobre la función. Entonces, cuando usted le pregunten por la función, usted tiene que preguntarse, ¿cuál es el propósito de este fragmento? ¿Sí? Entonces, aquí yo me doy cuenta que esto es una especie de respaldo, por lo tanto, apoya, ¿cierto?, lo que se está planteando de que las relaciones basadas en medios virtuales tienen problemas de convivencia. ¿Sí? ¿Se entendió esa explicación? Sí, Ya. Y la 18 yo había tenido un error, se me cortó la página cuando la transformé en PDF, aunque en realidad yo lo tomé de otro PDF. Cuando lo tomé de PDF a PDF, quedó fuera esta respuesta, así que justo era la que no salía, así que aquí no, yo la eliminé de la pauta de evaluación en todo caso, pero igual la dejé aquí por si acaso. Algunos me habían preguntado, yo les alcancé a leer, no sé si la habría marcado como correcta, pero es como algo secundario en este momento con los ejercicios que estamos haciendo, así que no se complique. Nuevamente, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza los dos primeros párrafos? Entonces, esta es una síntesis local, yo me pregunto, y yo digo, ¿de qué se habla en los dos primeros párrafos? Y aquí tiene que ver con la idea que habíamos hablado de leer en red, clase anterior. ¿Ya? Entonces, un profesor de robótica inventa el Kissinger, ¿cierto? Y dice, aparato que permite a la pareja experimentar la sensación de un beso a distancia. Muy onda coronavirus. ¿Dudas con esa? no. Y la última de la clase anterior dice, ¿por qué el uso del Kissinger podría mejorar las comunicaciones entre los seres humanos? Y aquí esto quiero que lo entiendan. Acá dice, porque el Kissinger, y esto se va sumando a cada una de las respuestas que está acá. Lo pusieron aparte para que no todas las respuestas partieran porque el Kissinger facilitaría, porque el Kissinger permitiría, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esa forma de redactar? Hay gente que se enreda con esto. Después vamos a analizar unas preguntas que van así como con unas tablitas.
que es cuando se relacionan párrafos, pero nos vamos a dedicar una clase entera a analizar eso. ¿Dudas, consultas, interrogantes, cuestionamientos? ¿No? Ya. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a consultarles si es que, qué les parece esta dinámica de ir respondiendo de a poco, ir resolviendo de a poco este tipo de preguntas y, digamos, atender como a las consultas que ustedes mismos me vayan planteando. ¿Sí? ¿Les parece que bien que sigamos así? Que mantengamos esta lógica como de los lunes, como no es tan temprano, se aprovecha más. Ahí Nicolás Pérez dijo que sí, como el presidente, es la única opinión que me importa. No, estamos bien. ¿Les parece? Porque si no, igual podríamos ir agregando como algún otro tipo de ejercicio posteriormente. No habría problema. ¿Ya? De hecho, yo quería juntarle como puras preguntas de párrafo, pero se desperdiciaba mucho espacio. De hecho, en el ejercicio de hoy, va a partir en la 26. Y eso es porque se eliminaron los poemas. Para la prueba que van a tener ustedes, se eliminaron los poemas. Y lo saqué yo, pues, ¿para qué vamos a estudiar algo que no vamos a aplicar después? ¿Ya? ¿Dudas, consultas de último momento? ¿Interrogantes, cuestionamientos? ¿Reflexiones filosóficas? ¿Comentarios sobre los textos? Lo que sea. No, profe. Ya, brillante, brillante, brillante.